Imagina la escena. Llevas 40 minutos en el gimnasio, estás concentrado, estás en la máquina de press de pecho y alguien que no conoces de nada se te acerca y sin que tú hayas pedido su opinión te dice: ¿por qué no usas la barra? Con las máquinas no vas a progresar de verdad. Hay una jerarquía en los gimnasios que nadie ha puesto por escrito, pero que muchos siguen. Peso libre arriba, máquinas abajo. Los que saben entrenar usan barra. Los que todavía no saben se quedan en las máquinas hasta que estén listos para dar el salto. Hoy vamos a destruir esa jerarquía, no desde la opinión, sino desde la lógica y desde lo que dice la evidencia. La creencia tiene una estructura aparentemente sólida. El peso libre activa más musculatura, obliga al cuerpo a estabilizar y coordinar, transfiere mejor a movimientos reales. Las máquinas simplifican tanto la tarea que dejan de ser un estímulo real. Suena lógico, tiene coherencia interna, y por eso se ha instalado en los gimnasios sin que nadie le haya pedido evidencia. Pero fíjate en lo que estás asumiendo cuando aceptas eso sin cuestionarlo. Estás asumiendo que tu cuerpo es idéntico al de otro que hace todos sus press con barra, que tu historial de movimiento, la movilidad de hombro, tu capacidad de activar el pectoral sin compensar son exactamente iguales que los suyos. Y que la herramienta que a él le funciona te va a dar los mismos resultados a ti, con tu cuerpo, en tu contexto. Eso no es entrenamiento inteligente. Es copiar sin adaptar. Y copiar sin adaptar no es una estrategia, es una apuesta que a veces sale mal. El problema real no es la herramienta que estás eligiendo, el problema es el criterio con el que la estás eligiendo. Porque si estás usando la barra porque es lo que hacen los que progresan de verdad, estás tomando la decisión por las razones equivocadas. Y si estás evitando las máquinas porque son para principiantes, también. Ninguna de esas dos razones tiene nada que ver con el estímulo que está llegando a tu músculo. Y el estímulo es lo único que importa. Vamos a la evidencia porque es donde esta conversación se vuelve interesante. Cuando buscas estudios que comparan máquinas contra peso libre para ganar músculo, los encuentras. Hay investigaciones que muestran activaciones musculares similares entre press de banca en máquina y con barra libre, cuando la técnica es correcta en ambos casos. Hay metaanálisis que concluyen que las ganancias de masa muscular son equivalentes cuando el volumen y la intensidad están equiparados. Pero hay un problema serio con cómo se hacen esos estudios. Y no es un problema técnico, es un problema de interpretación. La mayoría de esos estudios se hacen con sujetos que ya saben ejecutar ambas modalidades. Personas con historial de entrenamiento, técnica consolidada y patrones de movimiento relativamente funcionales. Y se hacen en entornos controlados o donde el investigador ajusta variables que en un gimnasio real nadie controla. Así que cuando el estudio dice que no hay diferencias significativas entre máquinas y peso libre para la hipertrofia, lo que está diciendo realmente es esto. En personas que pueden ejecutar ambas opciones con técnica limpia, en condiciones equiparadas y controladas, los resultados son similares. Esa conclusión no te está hablando a ti. No habla de alguien que pasa 8 horas al día en una silla, que no tiene historial atlético o que todavía está aprendiendo a coordinar sus patrones de empuje. La pregunta relevante no es qué es mejor, así sin más. La pregunta relevante es qué genera más tensión mecánica útil en mis músculos, con mi cuerpo, hoy. Y esa pregunta tiene respuestas distintas para personas distintas. Eso es exactamente lo que vamos a resolver ahora. Piensa en lo que tu cuerpo hace durante 8, 9 o 10 horas al día. Estás sentado, caderas en flexión constante, hombros tirando hacia adelante, pecho cerrado, glúteos en posición de reposo prolongado, columna torácica con movilidad reducida por falta de extensión activa. Tu sistema nervioso es extremadamente eficiente. Se adapta a los patrones que repite con mayor frecuencia y los automatiza para gastar la mínima energía posible. Y ese patrón de sedentarismo, acumulado durante miles de horas, deja una huella muy concreta en cómo te mueves cuando intentes hacer un press de banca con barra o una sentadilla libre. Cuando te colocas bajo la barra con ese historial, hay estructuras que no están preparadas para lo que ese movimiento exige. La movilidad torácica necesaria para la extensión, la estabilidad escapular para controlar la trayectoria del hombro, la rotación externa del manguito rotador para proteger la articulación bajo carga. Si alguna de esas piezas no está disponible, el cuerpo hace lo que siempre hace cuando no tiene lo que necesita. Busca una alternativa. Es decir, compensa. Y compensar en un ejercicio de carga libre tiene dos consecuencias directas. La primera es más riesgo de lesión. La segunda es menos visible, pero igual de importante. El músculo objetivo hace una fracción del trabajo que debería, porque parte del esfuerzo lo están absorbiendo otras estructuras que estaban tapando el hueco que la movilidad no pudo cubrir. En el press de banca, si tu extensión torácica está limitada y los hombros compensan hacia adelante, el deltoides anterior acaba haciendo gran parte del trabajo que debería ir al pectoral. El pectoral no llega a su límite real. Terminas la serie sintiendo que has entrenado, pero el estímulo que llegó al músculo que querías es menor del que crees. La máquina resuelve ese problema de forma elegante. La trayectoria está fijada. No tienes que gestionar la estabilización en 3 planos.
No tienes que compensar por déficit de movilidad. Tu sistema nervioso puede dedicar todos sus recursos disponibles a una sola tarea: contraer el músculo que quieres trabajar con toda su fuerza. Y aquí es donde la jerarquía se rompe por completo. Para alguien con patrones de movimiento comprometidos por años de sedentarismo, la máquina no es la opción inferior. Es la opción que genera más tensión muscular útil por repetición. No es el camino fácil, es la herramienta correcta para el contexto correcto. Vamos al mecanismo central, porque si entiendes este concepto ya tienes el criterio que te va a durar el resto de tu vida en el gimnasio. La hipertrofia ocurre principalmente cuando el músculo recibe tensión mecánica elevada durante el rango de movimiento. No importa de dónde venga esa tensión. Puede ser una barra, una mancuerna, un cable o una máquina. El músculo no tiene ojos, no sabe ni le importa qué herramienta estás usando. Lo que sí importa, y esto lo cambia todo, es cómo se distribuye esa tensión a lo largo del rango de movimiento. Y aquí entra un concepto que muy poca gente aplica: la curva de resistencia. Cuando haces un curl de bíceps con mancuerna, la resistencia máxima está en el punto medio del movimiento, cuando el brazo de momento es máximo. Al principio y al final, la resistencia efectiva cae de forma significativa. El músculo trabaja de manera muy desigual a lo largo del rango. Muchas máquinas modernas, especialmente las de cable y las que incorporan levas excéntricas, están diseñadas para mantener una resistencia constante o creciente a lo largo de todo el movimiento. Eso significa también tensión mecánica en el estiramiento completo del músculo. Y la investigación reciente sugiere que es precisamente en el rango estirado bajo carga donde la señal de crecimiento muscular puede ser mayor. Y hay múltiples ejemplos con ejercicios concretos: un pullover en cable frente a uno con mancuerna, un curl en polea frente a un curl libre, una extensión de tríceps en cable frente a un press francés. En todos esos casos, la versión en cable o máquina puede generar más tensión en el rango estirado que la versión con peso libre equivalente. En ciertos movimientos, para ciertos músculos, la máquina no solo iguala al peso libre, lo supera en calidad de estímulo por repetición. No te lo digo para que abandones el peso libre, te lo digo para que dejes de tratarlo como el único camino realmente serio para estimular el músculo. Vamos a lo práctico. Tienes 45 minutos para entrenar y no los vas a desperdiciar. Prioriza las máquinas cuando tu movilidad en ese patrón de movimiento está comprometida. Si tu cadera o tu hombro compensan antes de que el músculo objetivo llegue a su límite real, la máquina te permite alcanzar ese estímulo de forma más segura y con menos interferencia. Eso elimina el ruido para maximizar la señal que llega al músculo. Prioriza las máquinas cuando el objetivo es aislar un músculo con precisión. El pec deck o contractora, el curl en máquina, las extensiones de tríceps en polea, el face pull en cable, no son herramientas para quien todavía no puede con el peso libre. Son herramientas de precisión para quien sabe exactamente qué músculo quiere estimular, en qué rango y con qué curva de resistencia. Y prioriza las máquinas cuando el tiempo es escaso y quieres que cada serie produzca el máximo estímulo desde el primer segundo. La curva de aprendizaje del peso libre existe. La máquina te permite centrarte en el músculo desde la primera repetición, sin que parte de tu atención y tu esfuerzo vayan a gestionar la estabilización y la trayectoria. Prioriza el peso libre cuando el patrón de movimiento ya está técnicamente consolidado, cuando tu cuerpo puede ejecutar ese movimiento sin compensar. El peso libre añade coordinación muscular y trabajo estabilizador que tiene valor real, tanto para la fuerza funcional como para la salud articular a largo plazo. Y prioriza el peso libre cuando el objetivo incluye construir fuerza base en los patrones compuestos fundamentales: la sentadilla libre, el peso muerto, el press con barra, el press militar. Cuando se ejecutan bien, con técnica limpia y progresión sostenida, construyen algo que va más allá del músculo. Y combínalos cuando quieres lo mejor de los dos mundos en el mismo grupo muscular: un press inclinado con mancuernas para el patrón de empuje, seguido de un pec deck o cable crossover para cargar el rango estirado del pectoral. Esa combinación permite distribuir el estímulo a lo largo de todo el rango del músculo. A lo mejor estás pensando: si uso solo máquinas, ¿no me estaré quedando corto? La respuesta es que depende de lo que quedarse corto signifique para ti. Si quedarse corto es no parecerle suficientemente serio a alguien en el gimnasio, entonces sí, te vas a quedar corto en su valoración, que no vale absolutamente para nada para tu progreso real. Si quedarte corto es no maximizar el estímulo muscular por serie, la respuesta depende de tu cuerpo, de tu movilidad y de tu capacidad de activación en ese ejercicio concreto. Y para alguien con años de sedentarismo en el cuerpo, las máquinas no son el atajo cómodo, son el punto de partida correcto. La pregunta que deberías hacerte antes de elegir cualquier ejercicio no es: ¿es este el ejercicio serio que haría un culturista? La pregunta es: ¿este ejercicio genera el estímulo que busco, en el músculo que quiero, sin que mi cuerpo tenga que compensar para ejecutarlo? Si la respuesta es sí, estás tomando una decisión inteligente. Y ya que hablamos de construir músculo con cabeza, hay algo que quiero que tengas claro. El músculo no es un objetivo estético opcional. No es algo que está bien tener si tienes tiempo y ganas. Es uno de los tejidos más importantes de tu cuerpo para seguir funcionando bien
durante las próximas décadas. Porque lo que le ocurre a un cuerpo que no trabaja la fuerza con el tiempo no es que se quede donde está, es que retrocede. Y ese retroceso empieza mucho antes de lo que la mayoría imagina. En este vídeo de aquí te explico exactamente qué pasa en tu cuerpo cuando no entrenas el músculo y por qué ignorarlo es el error más caro que puedes cometer con tu salud a largo plazo. Haz clic ahí y nos vemos ahora.